cual experimenté una y otra vez. Como joven, quizás corría cuando escuchaba los golpes, cuando escuchaba que se caían los trastes. Cuando se escuchaban que de pronto, hermano, había gritos, yo corría a esconderme. Y solamente miraba y escuchaba de pronto los gritos de una mujer que no podía contra las fuerzas de aquel hombre. Le estoy hablando de una familia disfuncional donde no conocían a Dios. Conocíamos al Dios que se cuelga del cuello, pero es una gran diferencia el Dios que se cuelga en el cuello a aquel Dios que mora en el corazón. Y conocíamos solamente aquel crucifijo que nos poníamos aquí en el cuello para que nos cuidara, pero no conocíamos al Rey vivificado, aquel que había resucitado. Y ese fue un estilo de vida, hermanos, hasta que yo me vine a este país. Y si yo hubiera podido hacer algo para evitar las lágrimas de mi madre, lo hubiera hecho. Si en mí tuviera el poder de evitar que mi madre estuviera sufriendo de esa manera, y yo, hermano, pudiera hacer algo más, con mucho gusto lo hubiera hecho. Si de mí dependiera el que ella dejara de sufrir, lo hubiera hecho. Y todo esto se lo estoy diciendo, joven, porque usted no lo ha experimentado. Gracias a Dios ustedes tienen una vida en Cristo Jesús muy diferente a la que tiene una familia disfuncional, donde hay pleitos, donde hay golpes, donde hay maltrato, donde hay sangre, donde hay malas palabras. Es una vida totalmente diferente que ninguno de ustedes conoce. Y todo esto se lo digo porque ahora, ya viéndolo como padre, ahora yo veo de pronto el dolor que uno sufre como padre para con los hijos. Le hablaba del lugar de hijo, que si yo hubiera podido hacer algo para que mi madre dejara de sufrir en algún aspecto, yo lo hubiera hecho. Pero ahora como padre le hablo, y con esto quise empezar con este pequeño testimonio que es muy largo. Pudiera decirle, hermano, extensamente cada ocasión que mi madre sufría, se lo pudiera describir, pero no va al caso, y por eso no quise que grabaran, para que ella también, o los que nos conocen, de pronto no les dé por morbosidad, digámoslo de esa manera. Y aquí, hermano, el versículo 4 que estamos leyendo dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Joven, mira el dolor de un padre. Mira el dolor de un padre al ver a sus hijos separados de Dios. Vienen los ancianos pidiendo un rey, porque de pronto los hijos de Samuel no están aptos. Los hijos de Samuel de pronto se han corrompido y no hay quien dirija, no hay quien gobierne. Y de pronto ellos vienen pidiendo un rey, pero como excusa sacan la vida de aquellos hijos de Samuel. Como padre, muchas veces, joven, préstame atención, muchas veces nuestras lágrimas en el altar no solamente son por nosotros, sino también por ustedes. Y dirán: pero papá, yo no ando en pecado, yo no ando haciendo cosas malas. Sí, pero nuestro dolor es verlos tan separados, tan diferentes, tan ausentes, tan de pronto no sensibles a la presencia de Dios, y eso nos duele. Yo sé que no andan haciendo cosas malas, pero el simple hecho, hermano, hermana, de que no tengan hambre del Señor, eso como duele acá en el corazón. El hecho de que de pronto no tengan ese sentir o ese gozo de que vienen a la casa de Dios. Yo sé que no andan en pecado o haciendo cosas malas, pero que no tengan esa hambre. De pronto eso causa en nosotros, o en mi caso como padre, ese sentir de derramar mi alma por ustedes, por cada uno de ustedes, y pedirle al Señor misericordia. Solamente tú puedes tocar sus vidas, sus corazones, y que ellos reaccionen, Señor, en algún sentido para contigo, Señor. Y muchas veces esas son nuestras lágrimas acá en el altar. Yo le digo que miraba a mi madre llorar, y si yo pudiera hacer algo por evitar aquellas lágrimas, lo hubiera hecho. Una vez más,
Imagínense entonces ahora ya no la vida de usted, joven, que anda bien. Estamos viendo ahora la vida de unos hombres que se pusieron por jueces, pero ellos se apartaron totalmente de las cosas de Dios. Oiga, y muchas veces ese es el sufrimiento más grande que hay entre hermanos hoy en día dentro de la iglesia. Ver, hermano, como hijos una vez que crecieron no les enseñamos a que hicieran esas cosas. No les enseñamos a hacer lo malo. Es más, los criamos, los guiamos en el temor del Señor, los criamos en las enseñanzas, en la palabra del Señor. Tratamos de guiarlos lo más cerquitas de Dios posible. Pero un día crecieron estos jóvenes, un día crecieron estos que eran niños y tomaron sus propias decisiones. Y en esas decisiones es donde nos llevan arrastrando, no atrás de ellos literalmente, pero sí se llevan una parte del corazón. Y es allí donde nos lo parten, es allí donde nos lo desgarran, es allí donde nos lo quebrantan. Porque nada podemos hacer sino clamar a Dios. Nada podemos hacer sino Dios que puede hacer algo. Tocar aquellos corazones para que vuelvan en sí y regresan a la casa de Dios. Pero nosotros no le enseñamos eso. Imagínese un momento lo que está experimentando Samuel. Samuel ya es viejo de edad. ¿Usted cree que Samuel no tuvo el cuidado de guiarlos? Un hombre consagrado a Dios, un hombre que le sirvió a Dios con todo su corazón, un hombre que dio ejemplo, hermano, de cómo servir al Señor, el cual era el profeta Samuel, quizás el más grande. ¿Usted cree que él no tuvo cuidado de criar a sus hijos? ¿Usted cree que él abandonó a sus hijos? ¿Usted cree que él no supo criarlos? Yo estoy seguro que él se tomó el tiempo de guiarlos. Yo estoy seguro que él se tomó el tiempo de prepararlos. Él se tomó el tiempo de guiarlos en las cosas del Señor. Pero un día crecieron. Y ahí, hermano, ellos toman sus propias decisiones. Y ahí ellos toman sus propias decisiones y ellos también acarrean sus propias consecuencias. Pero piensa un poco en el corazón de Samuel. Piensa lo que está experimentando Samuel. Mira, Samuel, tú ya eres viejo y tus hijos no andan en tus pasos. Tus hijos no siguen tus enseñanzas. Tus hijos se han descarriado. Tus hijos, es más, se han vuelto en pos de la avaricia. Pero no solamente eso, como que si eso no fuera suficiente, iglesia. Mira el pueblo, mira quiénes eran los ancianos. Se supone que eran hombres sabios. Yo le pregunto, ¿quién estaba peor, los hijos de Samuel o los ancianos? ¿Se ha puesto a meditar en eso? Mire lo que ellos están pidiendo. Danos un rey para ser como las demás naciones. ¿Y qué el Señor allá en Levítico dijo? No dijo, sed santos porque yo soy santo. Pedro lo dice también, pero en otras palabras, ustedes deben de ser diferentes que los otros pueblos, porque yo soy diferente a los demás dioses. Ustedes tienen que ser diferentes. ¿Y qué están pidiendo los ancianos? Para ser igual que las demás naciones. Queremos un rey. En otras palabras, ya nos cansamos de que tú nos gobiernes. Ya nos cansamos de que Dios sea nuestro rey. Ya nos cansamos de que Él pelee nuestras batallas. Ya nos cansamos de que Él nos mande. Ya nos cansamos. Danos un rey. Queremos fiestas. Queremos un rey para verlo. Queremos un rey para ser como las demás naciones. Una vez más le pregunto, ¿quién estaba peor, los hijos de Samuel o aquellos que estaban diciéndole, Dios, ya no nos eres suficiente? Ya no te necesitamos, Señor. Queremos un Dios, queremos un hombre que nos reine aquí en la tierra. Oiga, ¿en qué mente cabe semejante pensamiento? ¿Cómo es posible que el hombre prefiera ser dirigido por el hombre, que es falto delante de Dios? ¿Cómo es posible que prefiera ser guiado por un hombre a hacer a un lado a Dios? Sin embargo, eso es lo que le están pidiendo. Mire cómo miran el error de los hijos de Samuel para sacar lo que hay en sus corazones. Oh, es que como tú ya eres viejo, Samuel, y como tus hijos se han apartado, tus hijos se han ido en pos del mal, Samuel, pues damos un rey para ser como
las otras naciones. Mire, hermano, qué tremendo. Cómo con esa excusa estaban dejando relucir su corazón. Estaban sacando lo que había dentro de sus corazones. Y dice Samuel, hermano, no solamente la noticia de que sus hijos ya se habían apartado, eso ya era suficiente para que él se quebrantara, era suficiente para que él se sintiera mal, era suficiente, hermano, para que qué sé yo, somos padres, los que somos padres, hermano, sabemos lo que se siente, sabemos de pronto, hermano, la necesidad de Dios en nuestras vidas. Sabemos que el Señor viene pronto. Sabemos que si el Señor aparece en las nubes, yo no sé cuántos se vayan de los jóvenes. Es un ejemplo que le pongo, joven, para que medite. Aquí Samuel puso a sus hijos como jueces, pero yo no sé si aquí él cometió un error, porque ya estaba viejo cuando lo hizo, según lo que leemos. Oiga, aquí no es por de pronto, no es por palanca. La salvación, joven, iglesia, es personal, es de cada uno de nosotros, nos pertenece, nos corresponde, y la responsabilidad es de cada uno de nosotros de cuidar lo que el Señor nos ha dado. Entonces imagínese, hermano, aquí el sufrimiento de Samuel, pero no solamente el ver que sus hijos se habían desviado, sino todo su pueblo. Todo el pueblo diciendo, danos un rey, ya no queremos estar bajo las órdenes de Dios, ya nos cansamos. ¿Y qué hizo Samuel? Mire, Samuel hizo lo que usted y yo debemos de hacer en casos semejantes. Samuel dice que no le agradó ciertamente, hermano, lo que aquellos ancianos vinieron a pedirle. Pero mire, si leemos una vez más. Versículo 5, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y Samuel qué hizo, hermanos? Oró a Jehová. Mire lo que aprendemos de esto. Yo le pregunto, ¿quién era más grande? ¿Samuel o aquellos ancianos? En el sentido de autoridad, con respecto a lo espiritual, yo creo que Samuel bien pudo haberlos dicho, ¿saben qué? Sin consultar al Señor, están mal. Todos ustedes tienen que arrepentirse. Todos ustedes están mal, desde el más grande hasta el más pequeño. Tienen que poner sus cosas en claro y volver de pronto a sacarle todo lo que el Señor ha hecho por ellos. Pero sin embargo, Samuel nos enseña lo que usted y yo tenemos que hacer en situaciones que vienen con esos tipos de aflicción. Samuel oró a Dios. Oiga, yo de pronto le traía esa historia para que de pronto se pongan los pies de Samuel. ¿Qué sintió él allá en su corazón? ¿Qué sentiría usted de pronto que todos sus hijos, un ejemplo, dijeran, ¿sabe qué, papá? Ya no quiero nada con Dios, me voy al mundo, literal, así un ejemplo solamente. Oiga, aquello cómo nos partiría el corazón. Cómo nos dolería el hecho de que nuestros hijos dijeran, pues si me pierdo, me pierdo. ¿Y qué? Qué tremendo. ¿Cómo nos dolerían aquellas palabras? Y ahí estaba Samuel orando, ahí estaba Samuel intercediendo, ahí estaba Samuel clamando a aquel que podía hacer algo. ¿Se acuerda qué hizo la mamá de Samuel cuando estaba siendo también afligida? ¿Se acuerda qué estaba haciendo, hermana, cuando estaba haciendo bullying? Le estaba recibiendo, pues, bullying, si se dice, ¿cuál es en español, hermanos? Estaba siendo atacada por Penina, porque ella no podía ser mamá y aquello traía aflicción a la vida de Ana. Pero Ana también se acercó a la presencia de Dios a orar. Y acá vemos cómo de pronto sí sirve, hermano, a la larga. Quizás no todo, pero ciertas cosas se les van quedando a los hijos. Y Samuel también se puso a orar, que viene la enfermedad. Nosotros también, más allá de preocuparnos, hermano, y si nos preocupamos, pues hay que ir a la presencia de Dios y clamar y orar y ponernos en las manos del Señor, sabiendo que sea lo que sea que vaya a pasar, Dios tiene en control de todas las cosas. Pero hay que ir a la presencia
presencia de Dios, ponernos en sus manos. Señor, yo no sé por qué está viniendo esto a mi vida, Señor, pero aquí estoy, Señor. Dame de tu paz, dame de tu consuelo, Señor, dame de tu fortaleza, dame lo que necesito, Señor. Oiga, que pierde el trabajo, ay, igual. Hay que ir a la presencia de Dios y pedirle esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque no tenga trabajo, Señor, pero con que me sobre tu presencia, Señor. No me importa lo demás. Así, hermano, que hay problema en el matrimonio, igual, iglesia. Aquí Samuel no peleó, Samuel no se puso a pelear con los ancianos. Samuel fue y clamó a Dios. Samuel fue y se confortó en el Señor. Samuel fue y se escudó, se escondió, hizo allá un tiempo con el Señor. Asimismo nosotros, iglesia, que son problemas con los hijos, pues ¿quién más sino Dios? ¿Quién más, iglesia, sino Dios, el que puede hacer algo, aunque nos duela? Pero conocemos a aquel que puede hacer algo, aquel que puede cambiar los corazones, aquel que puede transformarlos. Oh, solamente el Señor puede hacer eso por aquellos, hermanos. Nosotros no podemos cambiarlos. Nosotros les damos las reglas. Hijo, las reglas son de esta manera. Ay de usted si usted las quiere quebrantar o no. Pero en el Señor, acá adentro, el cambio, el único que hace ese cambio se llama Dios. Es Jesús a través de su Santo Espíritu. Nosotros podemos sacar el cinto, y es necesario a veces, si se necesita, es necesario. De pronto podemos sacar las chanclas si se ocupa, pero el que transforma el corazón acá adentro es el Espíritu Santo. Óigame, solamente Él. Y allí estaba Samuel orando. Samuel estaba clamando, Samuel estaba ahí afligido, y Dios, hermano, le dijo: no te preocupes, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Dale lo que ellos quieren, pero diles esto, diles lo que el rey va a hacer con ellos, diles lo que el rey va a hacer con sus hijos, dile lo que el rey va a hacer con sus tierras, diles lo que va a suceder. Y a pesar, hermano, de toda la advertencia que Samuel les dijo en el versículo 19, el pueblo dice que no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Miren lo que estaban pidiendo. Ellos querían ser como las otras naciones. Ellos querían participar del mismo pecado que participaban las otras naciones. Literal, que ellos querían irse al baile como se iban las otras naciones. Ellos querían tomar como hacían las otras naciones. Ellos querían fumar, ellos querían hacer todo lo malo como hacían las otras naciones. Solamente que ponían como excusa al rey. Danos un rey. ¿Para qué? Porque Él va a pelear nuestras batallas. Hasta este punto, ¿quién era el que peleaba las batallas? ¿Quién era el que les daba victorias constantemente a este pueblo? Era el Señor. Mire lo que ellos realmente están pidiendo. Ellos no quieren un rey simplemente porque si ellos quieren darle vuelo a la hilacha, como decimos en México. Ellos quieren participar de lo malo, porque hasta ese día Dios era el que les daba la victoria continuamente, siempre y cuando ellos estuvieran, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Mira Éxodo capítulo 14 versículo 13. Vamos a ver una de las grandezas, de las proezas que el Señor hizo a favor de ellos, hermano. Y todo esto se fue diciendo, se fue pasando de padre, de generación en generación. Todo esto, historia, todo lo que el Señor hacía, hermano, hermana, los padres venían contándoselo a los hijos para que eso quedara en su memoria, en su corazón, y que nunca se olvidaran de lo que el Señor hacía o lo que había hecho. Éxodo capítulo 14 versículo 13. Ellos querían un rey para que les peleara sus batallas, pero mira, aquí está el rey peleando por ellos. Versículo 13 dice: Moisés dijo al pueblo:
No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Mire quién es quien pelea. Ellos querían un rey aparentemente para que peleara sus guerras, para que les diera victorias. Pero mire aquí quién es el que quién es el que pelea por nosotros. Pero ay, Señor, cuando Dios ya no es suficiente, iglesia, cuando Dios ya no nos llena acá en el corazón, que andamos buscando otras cosas que llenen el vacío que el Señor ha dejado. ¿Por qué ha dejado? Porque lo hemos dejado, porque nos hemos apartado, y acá adentro hay algo que se tiene que llenar. Acá adentro hay un corazón que se vacía. Cuando el Señor no lo llena, algo más lo quiere llenar, o algo más lo tiene que llenar, y si no es Dios, lo estamos llenando con 1000 cosas. Cuando Dios no es suficiente, mira, nos cansamos de Dios, nos cansamos de obedecer a Dios, nos cansamos de consagrarnos, nos cansamos de caminar en santidad, nos cansamos de buscarlo, nos cansamos de congregarnos, nos cansamos de orar, nos cansamos de leer, nos cansamos de Dios. Muchas veces a este pueblo, hermanos, si leemos sistemáticamente o si leemos conforme de Génesis hacia adelante, vemos cómo el pueblo constantemente se apartaba de Dios. Constantemente, una y otra vez. Y siempre, cuando ya se apartaban, ¿quién llegaba al corazón de aquellos hombres? Los ídolos. Se llenaban de dioses. Se llenaban de dioses que el mismo hombre fabricaba. Hermano, y de pronto, ¿usted cree que no pasa eso en la iglesia? De aquel que se aparta de Dios, viene y pone otros ídolos en su corazón, viene y se llena de otros ídolos, y de pronto viene la lucha, de pronto viene la prueba que nos hace reaccionar, nos hace clamar: ¿dónde estás, Dios? Y Dios, en su infinita misericordia, que no nos abandona, iglesia, que ahí está, tan cerca como a un paso de distancia. Oiga, tan cerca como que de pronto nada más reaccionemos. Señor, no sé en qué momento me desconecté. Señor, no sé en qué momento me aparté. Señor, no sé en qué momento dejé de buscarte, Señor. Pero ayúdame. Y ahí viene el Señor con su misericordia una vez más a ayudarnos. Ahí viene el Señor con su misericordia una vez más a darnos victoria en esa área en contra de nuestros enemigos. Y aquí el Señor les está dando victoria. ¿Quién es el que pelea? Dios. Dios es quien pelea por vosotros. Es Dios quien pelea por ti. Decía de pronto alguien, un dicho popular en México: mucho ayuda. ¿Quién? ¿No será que a veces le estorbamos a Dios, hermano? El Señor, mire lo que les dice: Jehová peleará por vosotros, pero dice: no temáis, estad firmes y ved. En otras palabras, nada más pónganse firmes y vean. Ustedes no van a hacer nada, yo voy a hacer todo. Nada más vean cómo voy a hacer yo las cosas, yo les voy a dar la victoria. Pero a veces le decimos: no, Señor, yo quiero hacerlo a mi manera, Señor. Yo quiero hacerlo en mi sabiduría, yo quiero hacerlo en mis fuerzas, yo quiero hacerlo, Señor, en mi conocimiento. Y es allí donde viene el fracaso. El Señor es quien hace todo, iglesia. El Señor es quien pelea nuestras batallas. Y te voy a dar otra referencia. Mira, estos ancianos querían rey para que peleara sus batallas. Jueces capítulo 6. Historia que usted ya conoce. Gloria a Dios. En Jueces capítulo 6, mira el versículo 1 cómo comienza una vez más. Versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Mire, ¿por qué será el hombre tan terco, hermanos? ¿O será que
Yo he escuchado hermanas que cuando el Señor castiga a estos hombres se gozaban y decían, qué bueno, Señor, se lo merecen. Mira, qué tremendo, qué bueno que los castigaste, Señor, por rebeldes. Digo, ay, Señor, a veces hablamos muy rápido, nos sentimos un poquito fuertes y ay, cómo despreciamos a los que batallan, Señor. Pero mira aquí cómo comienza. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. 7 años, hermano, que Madián prevaleció sobre Israel. Venían y peleaban y ganaba Madián. 7 años. Eso es lo que me sigue llamando la atención, hermano. ¿Por qué de pronto la iglesia, por qué de pronto tarda tanto tiempo en reaccionar? Si es que sabemos, hermano, la necesidad de Dios en nuestras vidas, ¿por qué tardamos a veces mucho en reaccionar, en volver los ojos a Dios? 7 largos años, hermano, que el Señor los entregó a Madián. ¿Y qué pasaba? Usted lo puede leer. Pasaba, hermano, que Israel sembraba, llegaba el tiempo de la cosecha y venían los madianitas y se los robaban. Y le quitaban aquellos frutos que habían cosechado. ¿Y qué pasaba? Que Israel, hermano, pasaba hambres por causa de aquello. A tal grado que Israel tuvo que hacer cuevas, fortificaciones, tuvo que esconderse, hermano, para esconder, tratar de esconder la cosecha. Pero mire todo, ¿por qué? Por hacer lo malo. ¿Todo por qué? Por apartarse de Dios. ¿Todo por qué? Por descuidar las cosas espirituales. Y de pronto, hermano, en el capítulo, el siguiente capítulo, hermanos, gloria a Dios. Bueno, en ese mismo capítulo el Señor levanta a Gedeón. ¿Para qué? Porque el pueblo, hermanos, después de ciertos años, comenzaron a clamar. Comenzaron en el versículo 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los medianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, al cual les dijo, así ha dicho Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, os libraré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Esa era una advertencia, pero no obedecieron mi voz. Y sigue adelante el versículo 11, hermano, cuando Gedeón, estaba por allá sacudiendo, un ángel se le aparece. Después de que el pueblo clama a Dios, el Señor escucha y manda a un hombre, levanta a Gedeón para darle victoria sobre los medianitas. Usted ya conoce toda la historia. Cómo comenzó a tratar con Gedeón, cómo convenció a Gedeón. Y en el versículo 7 ya Gedeón, hermano, convencido, se prepara con el pueblo para enfrentarse en contra de los madianitas y hacer guerra, a pelear por lo que les pertenecía. Y dice, levantándose, el versículo 1, hermanos, del capítulo 7, levantándose pues de mañana Jerubal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los, una vez más, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Mire qué tremendo, hasta el Señor tiene cuidado de eso. Si usted fuera Josué, ¿qué haría? ¿Qué sentiría? Mire que levanta a Josué para pelear, para libertarlos de los pueblos de los medianitas. Pero si usted lee detenidamente todo el capítulo 6, se va a dar cuenta que el ejército que venía en contra de Israel era un ejército tan grande en número que de pronto lo compara como la arena del mar. Eran camellos, era gente, hermano, incontable. Y el Señor le dice a Gedeón, yo te los voy a dar en tu mano. Y Gedeón levanta un ejército, alrededor de 31,000 soldados. Ya está el ejército listo, valiente, preparado.
y que el Señor le diga a Gedeón, espérate Gedeón, son muchos. ¿Qué sentiría usted? Que usted fuera el líder. ¿Qué diría usted? ¿Cómo, Señor, que somos muchos? Yo a lo que de pronto voy con todo esto es que de pronto nos falta la fe para creerle al Señor. Yo si fuera Gedeón digo, Señor, pues ¿qué tiene si somos muchos? Pues entre más mejor, le diría yo. No, son muchos, no sea que como van a ganar, no sea que ustedes se exalten y de pronto al final de la pelea digan, es que éramos muchos, por eso ganamos, es que somos fuertes, es que somos poderosos. Y yo quiero evitarles la vanagloria, yo quiero evitarles ese pecado en sus vidas. Por eso mejor lo vamos a hacer de esta manera. Y dice, mire lo que dice el Señor. No sé qué sé. Bueno, el versículo 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Oiga, ¿usted cree que había levantado Gedeón puro valiente o no? Yo pienso que eran hombres ya de guerra. A estas alturas, con tantos pleitos que tenía Israel, ya eran hombres que estaban adiestrados para la pelea. Ya era un ejército, hermano, que sabían pelear, que sabían defenderse por sí mismos. Y dice el Señor, son muchos. Pero mira, llámalos a todos y diles que si alguno tiene miedo, que se regrese a su casa. Y que de pronto Gedeón haga hecho aquella pregunta, a ver si alguno de ustedes, dice el Señor, que si alguno tiene miedo que se regrese a su casa. ¿Y cuántos se regresaron, hermano? Ay, Señor, con esos amigos, hermano. ¿Para qué queremos amigos, no cree? Usted no confía en el hermano Miguel, no confía en la hermana que está a su lado, porque puede que también tenga miedo. Confía en Dios, hermano, que Él no le va a fallar. Confía en Él, clámele a Él, pídale a Él, que Él no le va a fallar, hermana. Mire, yo de pronto quiero ver a Gedeón ahí, de pronto, no sé, me pongo en su lugar, digo, pues ya se fueron 21,000. Y el ejército con el que vamos a pelear es incontable, es muy grande en número. Se fueron 21,000, hermano, y dice 22,000 y quedaron 10,000. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. De 31,000 más o menos, se redujeron a 300. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Le seguiría creyendo al Señor? Ya no tenemos ejército en gran número, ya no. Solamente tenía la promesa de Dios. Mira qué tremendo. Solamente 300. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán. Mire cómo el Señor es hasta, si le faltaba un poquito de fe a Gedeón con esos 300, aquí el Señor todavía le va a dar otra más para que su fe vuelva a subir. Mire qué precioso es el Señor con nosotros los humanos, hermano. Fíjese cómo estuvo tratando con Gedeón para convencerlo, Señor, que esta manta o esta piel que se moje lo que está afuera y dentro. ¿Sí recuerda usted la historia? Y cómo el Señor le comienza a dar y hacerlo conforme Gedeón le pide, para que él crea que es Dios el que está tratando con él. Dice que entonces la historia que bajó, me dice, y oirá lo que hablan, y entonces
Sí, 11. Y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Versículo 12. Y los medianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas. Mire cuántos eran en multitud. Sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo el campamento. Mire, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Medián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, es decir, de 100 en 100, dio a todos ellos trompetas. Oiga, ¿usted qué hubiera hecho allí? Ya tiene a sus 300. Y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Tiene 300 hombres. Si usted fuera alguno de los 300 hombres, ¿cómo sentiría, hermano? Va a la guerra. En una mano Gedeón le da una trompeta. Y en la otra mano yo esperaría una espada, por lo menos, ¿no cree usted? Pues va a la guerra. Bueno, ya nos diste la trompeta, Gedeón, y la espada. No van a llevar espada. Van a llevar cántaros. ¿Qué haría? ¿Cómo no me regresé con aquellos hombres? ¿Cómo no me arrodillé como aquellos que tomaron agua? ¿A cantarazo ganaremos? Mire, hermano, cómo el Señor obra. De pronto muchas veces no entendemos cómo Él hace las cosas. No entendemos el proceso, no entendemos la situación y todo se mira oscuro y no entendemos. Pero solamente el Señor sabe cómo hace las cosas, hermana. Y nos toca seguir creyendo a pesar de las situaciones difíciles y adversas. Dijo el Señor a Josué: mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no desmayes, no temas, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Mire lo que tenemos que hacer. Señor, tengo tantos problemas, pero tú no me mandas a que me esfuerce, voy a seguir congregándome entonces, Señor. Tú me mandas a que me esfuerce, voy a seguir creyendo, Señor. Tú me mandas a que me esfuerce, voy a seguir orando, Señor. Tú me mandas a que me esfuerce, voy a seguir adelante, Señor. Y lo que no podamos hacer, Él lo va a hacer. En eso que te mando que se esfuerce, solamente es, hermano, en lo que nos toca. Congregándonos, hablando con Él, orando, cantando, lo que podemos hacer. Lo imposible, Dios lo va a hacer. Entonces, hermanos, le dan en manos las trompetas, en otra mano los cántaros, y ahora sí, vámonos a la guerra. Ay, Señor, ¿qué haría usted, hermano? ¿Qué pensaría usted? Mire, llega la hora en lo cual, ¿en cuál me quedé, hermanos? Bueno, 17. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y con vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas, dice, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, como antorchas, hermano, para que me entienda, en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón.
y estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Qué hicieron ellos nada más, hermano? Nada más estaban allí gritando, estaban allí con la trompeta soplándola para que se escuchara fuerte y con las antorchas alumbrando ahí para infundir un cierto temor, supongo. Dice, y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero y todo el campamento y el ejército huyó. Mire, hermano, ¿quién es el que da las victorias una vez más? Mire, ¿quién es el que pelea por nosotros una vez más? Recuerde que estaban pidiendo los ancianos, los que se supone que son sabios. ¿Qué estaban pidiendo? Queremos un rey para que pelee nuestras peleas. Y todo esto pasó antes de que ellos pidieran aquel rey. Y me llama la atención cómo el Señor puso la espada de uno contra el otro. ¿Qué significa eso? Perdón, hermano. Mire cómo es posible. ¿Que no eran los mismos? ¿Cómo es posible que entre ellos, hermanos, se hayan matado? Ayer me ponía a cocinar comida chatarra, unas frituras con su salsa, ¿qué lleva la salsa? Cebolla, cilantro, su lechuga, su repollo, porque hay que comer saludable también, hay que echarle su repollo. Pero mientras estaba adorando aquello en el aceite, siempre con cuidado, ¿verdad? Que no se caiga el aceite sobre uno, porque si se cae el aceite sobre uno, en la piel se la quema. Y siempre que he estado haciendo eso, hermanos, se me ha venido siempre la vida de un primo, que él en tiempo de Navidad, en México tienden a quemar llantas, y él de pronto trataba de brincar al otro extremo, pero sobre la lumbre. Y en una de esas se le pegó una parte del plástico de la llanta o plástico que hacía ardiendo y se le quemó en toda su pantorrilla, ¿será? Y se le chicharró la piel. Y siempre con aquello en mente dije, donde se caiga esto, Señor, ¿cómo quedará uno? Y de pronto también se me venía, uno con coraje, Señor, uno enojado. Uno ya cuando explota en ese sentido contra alguien, no importa quién sea, uno es capaz de agarrar eso y echárselo encima a la persona. Porque así es el coraje. Así de peligroso es el coraje o la ira cuando explota y no mira uno las consecuencias. Entonces, de pronto decía, ¿cómo es posible que el compañero se ponga a pelear contra su compañero? Y de pronto se me venía también aquello de que, ¿no has mirado las casas? Cómo la familia está en contra de sí misma, cómo dentro de la misma familia los celos, las contiendas, las luchas en el matrimonio, las ofensas del uno para con el otro. ¿No has mirado cómo se pelean, que si fueran espadas, ahí quedan? Que si fueran armas blancas, las agarran también y ahí quedan. Dice, pues es algo similar. Aquellos que estaban allí, Dios mismo, hermano, provocó aquello en aquellos hombres, que se mataran entre ellos. Y de esa manera les dio la victoria a Gedeón y a su pueblo. Entonces, con estas dos historias, y hay muchas más historias a lo largo de la Biblia, de cómo es Dios dándonos, hermano, la victoria en cada ocasión. Y mira solamente la excusa de estos ancianos para querer ser como las otras naciones. Danos un rey para que pelee nuestras batallas, danos un rey para que nos juzgue, danos un rey para que nos gloríe, para que vaya delante de nosotros. Y es más adelante allí en Jueces, hermano, cuando Gedeón acaba con todos los reyes, con todos los líderes de los madianitas, el pueblo le dice, reina tú sobre nosotros. Y mira lo que es tener una comunicación con Dios. Josué le dijo, ni yo voy a reinar sobre ustedes, ni mis hijos van a reinar sobre ustedes. Dios es quien va a reinar sobre ustedes. Mira, hermano, la diferencia.
Y yo le pregunto ahora, ¿le convendrá al hombre, hermano, tener un rey? ¿Le convendrá al hombre ser guiado por otro hombre en ese sentido? No, hermano, no nos conviene dejar al rey que ya tenemos. No nos conviene apartarnos del rey que ya tenemos, hermano. No nos conviene ser dirigidos por un rey de esta nación. Nos conviene más ser dirigidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase sobre sus pies, hermano. Ahí le voy a parar. Ahí le voy a dejar en esta hora. Vamos a hablar con el Señor. Ojalá que alguna palabra se haya quedado